Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión, el capítulo 12, la mujer y el dragón. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? ¿Qué ocurre en este capítulo 12? ¿Cuál es el desenlace? Muchas preguntas que van a ser respondidas en este capítulo. Que Dios los bendiga. Voy a leer completo el capítulo 12, como es habitual, completo, y luego lo vamos a ir desarrollando versículo tras versículo, como lo he hecho anteriormente. ¿Qué más decirle? Agradecerle a aquellos que me han estado compartiendo la transmisión. Muchas gracias por su compromiso, por su apoyo a mi ministerio, el trabajo, la obra de Cristo. Gracias por su like también, y comenzamos la lectura. Capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer y el dragón, un solo título. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Termino con el 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Padre, damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor. La honramos, te bendecimos. Pedimos, Señor, tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, tengo mis notas por acá. Hermanos amados, este es un capítulo, la mujer y el dragón, que tiene varias interpretaciones. Es más, vamos a ver una interpretación que se le da con relación a quién es esta mujer. El dragón es fácil identificarlo porque dice la serpiente antigua, es el diablo, Satanás, o sea, el dragón es Satanás.
Pero en este capítulo es uno de esos pasajes en el cual yo le avisé o le vengo avisando que Apocalipsis no es cronológico completo. No lo es. Van a haber ocasiones en que hace un alto, otras veces que retrocede, otras veces que avanza. Como por ejemplo, en el capítulo anterior, el capítulo de ayer, capítulo 11, a pesar de que está en medio de la sexta trompeta y la séptima trompeta, los dos testigos no se manifiestan en ese tiempo. Los dos testigos se manifiestan en gran tribulación. Y la gran tribulación comienza desde el sexto sello. Ahora tenemos este capítulo 12 con relación a la mujer y el dragón. Mujer y el dragón que no abarca desde la séptima trompeta, que fue como finalizamos el día de ayer el estudio del capítulo 11. No. Vamos a ver cómo engloba toda la historia, de alguna manera, de la humanidad a través de este capítulo 12, a través de esta historia que nos narra el Señor a través de su palabra. Cambio pantalla por acá y vamos a ir desarrollando versículo tras versículo toda esta historia para dilucidar, tratar de entender y buscar la revelación de esta palabra. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrella. Cuando acá dice apareció en el cielo una gran señal, la pregunta es, hermano Chris, ¿realmente hubo una señal en el cielo? ¿Le extraña? ¿Le parece extraño eso? Digo, lo pregunto porque nuestro Dios constantemente, permítame un segundo, constantemente nos manifiesta muchos sucesos a través de señales. Constantemente, hermano. Y esto de los astros también. Hay una cosa que se llama, la astronomía es una ciencia y lo otro la astrología. La astrología, yo les vengo diciendo hace bastante rato, que tiene que ver con brujería, hechicería, horóscopo y todo ese tipo de cosas. No así la astronomía. Y la astronomía es tremendamente importante. A pesar de que de pronto seamos nosotros unos ignorantes en aquella materia, hay situaciones que se dan a lugar y que son importantes, como por ejemplo el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Dice que fueron magos, se le dicen reyes magos, pero en realidad nunca dice la palabra que son reyes, ni tampoco dice su nombre, ni tampoco dice que son tres. Dice magos, son astrónomos, son personas que vienen del oriente siguiendo la señal del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra nos habla de lunas de sangre, de oscuridad, del sol que se apagará y todo lo que venimos estudiando en los capítulos anteriores. Por lo cual, cuando acá la palabra dice que apareció en el cielo una señal, ¿tiene que ver con literalmente esta astronomía, la constelación que hay en el cielo y todo aquello? Sí. Pero también es más que eso. Y lo vamos a ir dando cuenta de que estas señales, esta mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, también tiene una simbología, un simbolismo. La pregunta es, ¿quién es entonces esta mujer? Para los católicos, para los hermanos católicos, para la gente que ha sido engañada en la religión católica, dicen que es María. Otros dicen que es la Virgen de no sé qué en México. Y es imposible, hermano. Es imposible que eso sea así, por varios motivos. Pero sin embargo es la misma palabra la que nosotros nos da la interpretación. No puedo decir es tal persona, es tal mujer, porque a mí se me antoja. Mire, Génesis 37:9. Génesis 37:9. Esto es con respecto a José. Dice, soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos. Recordemos que está Jacob, Israel, y sus 12 hijos. Rubén, en realidad 11. Rubén el mayor. José hasta ese entonces, José el menor. Eran 11. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. 11 estrellas porque son sus 11 hermanos. Y usted me dirá, hermano Cris, pero en Génesis 37, usted acaba de decir que eran 11 hermanos. Sí, porque después nace Benjamín, cuando son llevados finalmente, por propósito de Dios, a Egipto. Son 11 hermanos, más José, el 12. Y aquí están las 12 estrellas que se representa a esta mujer, la cual es Israel. Israel, esta corona de 12 estrellas, son sus hijos. No es otra cosa más que Israel. Ahora, versículo 2, dice, y estando encinta,
Hermano Cris, ¿cómo Israel va a estar encinta si es un pueblo? Muy buena pregunta. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hermano, constantemente podemos ver en la historia de Israel cómo se ha querido, cómo Satanás ha querido echar por tierra los propósitos que Dios tiene a través de la promesa y el linaje desde Abraham, el patriarca Abraham, constantemente, hermano. Una y otra vez. Este símbolo de alumbramiento tiene que ver con algo, o más bien con alguien que van a ser. Cuando habla de estaba encinta, estaba embarazada y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, esto representa al linaje de nuestro Salvador Jesucristo, como lo vamos a ir viendo más adelante. Versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. Además de esta señal, hay otra, dice. Vuelvo y recuerdo. Si ustedes se dan cuenta, estamos abarcando toda, desde el inicio de Israel, desde la nación de Israel, hasta el linaje de nuestro Salvador Jesucristo y los tiempos finales en este capítulo 12. No es que venga con la continuación desde la séptima trompeta, sino vamos a abarcar todo este periodo. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón claramente es Satanás. Esto lo vimos en el versículo 9, donde dice, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ya estamos claros que es Satanás. Jehová le reprenda a este cochino mugriento. Pero cuando dice aquí un gran dragón escarlata, es que este escarlata, ¿qué significa? Es un color intermedio entre el rojo y el carmín. No es literalmente rojo, por eso se llama escarlata. Y generalmente este color se le asocia con la nobleza y el poder. Como por ejemplo, los reyes que vestían de esta manera, de este color escarlata. Pero también se le asocia al peligro. ¿Sí? No sé, cuando usted ve una señal de peligro, generalmente es de color rojo. Ahora, este dragón, dice la palabra que es de color escarlata y que tenía 7 cabezas. O sea, que no es literalmente como Satanás, ¿sí? Este diablo cochino que se nos representa a través de las películas, a través de los dibujos animados, ¿sí? Con cuernos, de rojo. ¿Será literalmente así? Porque acá dice que tiene 7 cabezas. Esto es literal, hermano. Se lo he dicho en muchas ocasiones. No podemos interpretar Apocalipsis literalmente. La palabra nos va a dar simbología. Y en este caso, cada una de estas cosas tiene cierta simbología. Y en este caso, 7 cabezas son los 7 reinos bíblicos que se han levantado contra el pueblo de Dios. Y estos son, me refiero a Israel, ¿sí? Egipto, Babilonia, los medos, los persas, Grecia y Roma. Son 7 imperios que se han levantado en la historia de la humanidad contra el reino de Israel. Y que de una u otra manera Dios los ha usado como sus instrumentos. Esto se lo mencioné, no recuerdo si ayer o antes de ayer, con relación a Asiria. Asiria, mi instrumento, dice en Isaías 10, capítulo 10. Es tremendo como a la vez estos imperios malvados, terribles, particularmente y partiendo a lo mejor con Babilonia, idólatra como lo fue Egipto, sanguinario, hermano, como lo fue Roma, etcétera, 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 siguen siendo instrumentos de Dios. Porque recordemos que todo está bajo el control de nuestro Dios, absolutamente todo. Si el Señor nos escribe este libro, se lo revela a Juan 2000 años atrás, aproximadamente, y nos va a revelar cómo va a concluir todo, es porque Dios es omnisciente y Él conoce absolutamente todos los tiempos. Un Dios atemporal que conoce todos los tiempos, sus tiempos y mis tiempos, hermano. Ayer, hoy y mañana conoce toda nuestra vida. Por eso nos entrega esta revelación. Y sabe que a la vez, al usar este tipo de imperios, esto lo estudiamos en la mañana, ahora me acordé, en los devocionales, con relación a cómo nuestra vida de pronto tiene que ser quebrantada fuertemente, llevándonos cautivo de pronto en manos de personas que son despiadadas, para que nuestro espíritu, hermano, que es tan soberbio, que es tan altivo, nuestro corazón que es tan malo, se quebrante y de una vez y por todas podamos mirar hacia el cielo y decir, Señor, me rindo ante ti. Por favor, líbrame tú porque ya no sé qué hacer. Esto es una constante en el pueblo de Israel.
Israel constantemente por su rebeldía, por su idolatría a otros dioses. No hacía más que el líder darse vuelta y ellos levantaban, hermanos, idolatría, se prostituían con otros dioses constantemente y por eso están todos estos imperios que ciertamente los usaba Satanás. Satanás viene usando estos imperios, estos principados, porque son demoníacos. Lo vamos a ver más adelante, principalmente en el capítulo 13, que nos correspondería el día domingo, cómo Satanás ocupa todos estos demonios, estos ángeles caídos también. Recordar además que el número 7 de alguna manera simboliza lo completo, ¿sí? Lo total, pero en un sentido espiritual. Si es como Satanás, por medio de estos imperios, se ha levantado contra la nación de Israel. ¿Qué más? Además de 7 cabezas, dice la palabra, este versículo 3 dice que tenía 10 cuernos. Los cuernos simbolizan autoridad humana. Autoridad humana. Reyes, como también lo veremos en el capítulo 13, que esto toca el día de el domingo. Mañana es viernes, yo sé que mañana nos debería tocar el capítulo 13, pero mañana vamos a hacer un recuento de todo lo que venimos estudiando para resolver dudas, preguntas y consultas. Además voy a tener 2 invitados de excelencia, hermano, acá en mi canal. Algunos saben, otros no. Ok, versículo 4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿La cola de quién? De este dragón cochino, hermano. La tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La tercera parte de las estrellas que arrastra, son ángeles caídos. Recordemos, hermanos amados, que Satanás, antes de ser Satanás, era Lucifer, un ángel de luz. ¿Sí? Estaba en la gloria de Dios. Sin embargo, él cayó del cielo y toda su gloria, y se llevó junto con ello en rebeldía, porque quería ser igual a Dios, quería adoración, la tercera parte de los ángeles. Entonces cuando dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, tiene que ver con eso. No es que todas las estrellas, la tercera parte de la estrella, hermano, caen y se precipitan a la tierra. Tiene que ver con ángeles. La palabra acá, cuando habla de estrellas, tiene que ver con ángeles. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto tiene que ver con Satanás, que desde el principio viene acechando la obra de nuestro Dios y el propósito, los planes que tiene Dios para redimir a toda la humanidad, a la creación, que está caída desde el huerto del Edén. Producto del pecado estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios, ya que incluso cuando nuestro Salvador Jesucristo nació, debemos recordar la matanza que se hizo en aquel tiempo a todos los niños menores de 2 años. ¿De 2 años creo? Creo que sí. Creo que sí. ¿Con qué propósito se preguntará? Con el propósito de cortar la voluntad, los planes, el propósito eterno que tenía Dios y que alcanza su vida y la mía. Satanás antes era Lucifer, y esto lo podemos ver en Isaías 14, del 2 al 15, donde por su rebelión contra Dios, Dios lo hizo perecer y fue arrojado a la tierra. Es uno más de los otros ángeles caídos que están en la tierra. Entonces, Isaías 14, 12, 15 nos muestra como aquel Satanás, serpiente antigua, el dragón, ¿sí? Arrasó también con un montón de ángeles. Esto es interesante porque si arrasó con esta cantidad de ángeles, el otro día conversaba esto con mi esposa. ¿Quiere decir que los ángeles aún también tienen voluntad? Esto para aquellos que dicen que no hay libre albedrío. Explíqueme usted entonces si no hay libre albedrío. ¿Cómo los ángeles decidieron rebelarse contra Dios? Porque si el libre albedrío lo perdimos a través del pecado, digo, ¿qué pecado tienen los ángeles si están en el reino de Dios? Sin embargo, decidieron rebelarse contra Dios, por lo cual el libre albedrío aún los ángeles lo tienen. Versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, bendito sea el Señor, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Se da cuenta que cómo abarca toda la historia de Israel? Principalmente siendo el énfasis
nuestro Señor Jesucristo, lógicamente. Ese es el propósito de la nación de Israel, del pueblo, desde Abraham, el pacto para con Dios a través de un pueblo que él decidió que fuese Israel. Pudo haber sido cualquier hermano, por supuesto. ¿Por qué escogió a Israel? ¿Por qué quiso escoger a Israel? ¿Pudo haber escogido a los argentinos? Sí. ¿A los chilenos? Sí. ¿A los neozelandeses? Sí. ¿A los mayas? Sí. Pero escogió a Israel. ¿Tienen algo particular? No. Los escogió a ellos. Punto. Dios bendiga a su nación. La nación de Israel, más bien dicho. Mire, y ella dio un hijo varón. La pregunta es, ¿quién es este hijo varón? Este hijo varón que dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Usted se preguntará quién es este. Jesucristo nuestro Salvador. Tanto ese versículo como un montón de versículos más apuntan a que quien regirá la tierra en el día de su ira, porque quien viene a juzgarlo todo es Jesucristo, y ya lo veremos esto finalizado el periodo de la gran tribulación, que ya abarcaremos ese periodo más adelante, va a ser nuestro Señor Jesucristo, hermano. Todo este proceso que se está viviendo, todo, hermano, es por una purificación. Estamos en medio de un crisol donde estamos puestos a prueba, bajo fuego, para que cada vez nuestra vida sea purificada, así como el oro en el crisol es purificado para sacar toda impureza, así también con su vida y con la mía, para vivir una eternidad para con nuestro Dios. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Fíjese el resguardo, la precaución, la seguridad que Dios tiene para con esta mujer. ¿Quién? Israel, su pueblo. Para que allí la sustenten por 1260 días. Este periodo se refiere a la gran tribulación. 1260 días equivalen a 3 años y medio de este periodo. Esa protección, ese desierto, tiene que ver con esa protección que Dios va a tener. ¿Por qué? Porque recordemos que el versículo anterior dice, y ella dio un hijo varón, versículo 5, que regirá con vara de hierro, juicio a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, que el versículo 6 viene posterior a que Jesucristo fue arrebatado. ¿Qué periodo es ese? Han pasado 2000 años, Israel está ahí, no pasa nada. ¿Qué periodo va a ser? Tribulación y gran tribulación. Principalmente gran tribulación, porque la tribulación va a ser un periodo de 3 años y medio donde habrá paz supuestamente en el oriente. Supuestamente. Porque cuando digan paz y seguridad, sácate. Destrucción repentina. ¿Te gustan esos efectos especiales, hermano? Y eso es gran tribulación. Porque en medio de este periodo de los 7 años, en el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, 3 años y medio de tribulación, arrebatamiento, ahí se revela todo, se destapa la olla. Ahí hay un apocalipsis, hermano, una gran revelación de todo lo que va a acontecer. Y dice en Mateo 24, huyan, arranquen, escapen. Ojalá no estén en cinta embarazada. ¡Ay de ustedes! Ahí queda la grande, hermano. Sin embargo, el Señor dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. ¿Se da cuenta cómo constantemente la palabra nos muestra cómo Dios guarda nuestra vida, nos protege, nos tiene en el hueco de su mano, en su diestra? En su diestra. Amén, amén, hermano. Debería darle gloria al Señor por esta palabra. Bendito sea el Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ajá, ¿qué ocurre acá? Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Esto es tal cual lo relata Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. De manera profética. Vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso es gran tribulación.
Y el título de estos versículos, de este capítulo 12, es el tiempo del fin. Entonces, Daniel está hablando de los últimos tiempos. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, esta mujer que es resguardada en el desierto, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Bendito sea el Señor. Y luego viene este versículo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Una pequeña pincelada para entender la lucha que va a ocurrir, esta guerra tremenda que va a ocurrir en este periodo, hermano. Recordemos que el periodo de la tribulación y gran tribulación no solamente es un periodo en el cual va a haber una guerra física entre Israel, Gog y Magog, la profecía de Gog y Magog, los más de 200 millones de jinetes, hermano, que vendrán a la batalla, la gran batalla del Armagedón, y todo aquello, no solo eso se está desarrollando física, material, sino también espiritualmente. Recordemos de el ángel, ¿sí? Este Lucifer que baja a abrir el pozo del abismo y que suben las langostas. Esto ya lo desarrollamos en capítulos anteriores. Todos esos demonios van a ser liberados, hermano, y la tierra va a ser una cuestión impresionantemente demoníaca. Y se van a posicionar todos estos principados, huestes demoníacas, Jehová les reprenda, en todos estos gobernantes. Por eso se va a desatar toda esta situación. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Se da cuenta que hasta este entonces la Biblia nos habla del dragón, sino hasta este versículo 9, cuando es lanzado, cuando es caído, ya se le da esta asignación de el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, sí, porque es un ángel caído, sí, se rebeló contra Dios, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, y sus ángeles fueron arrojados con él, responde al versículo donde dice que arrastró la tercera parte de las estrellas. Son los ángeles caídos. En este verso es la respuesta al versículo 13, lo que habíamos leído anteriormente, para saber quién es este dragón escarlata. Ahora, ese escarlata lo vamos a desarrollar más profundamente incluso en el capítulo 13, pero este escarlata tiene que ver con los reinos, como los reyes se vestían de este color también. Lo vamos a abarcar más profundamente en el capítulo 13, por cierto. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos están en prisiones de oscuridad, ya lo sabemos, no todos. Judas capítulo 1, versículo, bueno, Judas 6 en realidad, porque Judas tiene un solo capítulo. Normalmente no se menciona, pero yo lo menciono, por torpeza mía. Judas, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿De quién está hablando Judas acá? De los ángeles que son mencionados en Génesis capítulo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Están ahí? Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea que los ángeles se levantaron en rebeldía contra Dios, pecaron, hermanos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Se da cuenta entonces acá cuando la palabra dice, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él? Tiene que ver con la caída de Satanás y estas estrellas que son mencionadas en el versículo 3. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Hermanos, nosotros tenemos victoria sobre Satanás en Cristo Jesús. Usted es lo que es, yo soy lo que soy en Cristo Jesús. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Somos santificados en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque es el único Hijo, unigénito, Jesucristo, el único Hijo que tiene nuestro Dios. No tiene más. Hermano Cristo, pero somos hijos, sí, en Cristo Jesús. Y en Él somos santificados, protegidos, provisionados, guardados, establecidos, afirmados, coronados. Vamos a ser galardonados, hermano, debería darle un gozo a esto. Porque si permanecemos en Cristo Jesús, Dios va a proteger nuestra vida. Por eso tenemos el Salmo 91. El que habita, el que vive constantemente en una relación para con Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tendrá todas sus bendiciones. Será guardado, será protegido de toda saeta, de toda pestilencia. Lea Salmo 91. Y se va a dar cuenta que todas esas bendiciones hacia abajo están condicionadas para aquellos que habitamos en la presencia de nuestro Dios, para aquellos que hacemos un templo de nuestro cuerpo, de nuestra vida, un templo al Espíritu Santo. Pero hay que habitar. No hay que visitarnos un día sí, otro día no. No, hermano, en el Espíritu. Un perseverar al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 veces cada una de las veces a cada una de las iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3. Hay un perseverar. La palabra constantemente nos llama a perseverar. Porque si no, ¿podemos caer de la gracia? Sí. Sí, hermano. Así que tenga precaución. Si estamos cerrando en algo, si hemos hecho algo incorrecto, algo malo, a pedir perdón, a quebrantarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Escuche, oiga el llamado de nuestro Dios. Aún hay tiempo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué habla acá? Esto habla de aquellos que han entregado sus vidas por causa del Evangelio de Cristo. Son muchos los que han muerto, partiendo por Esteban, partiendo por nuestro Salvador Jesucristo, que fue el gran ejemplo para todos nosotros. Esteban, hermano, el primer mártir. De ahí en adelante un montón más. Jacobo en el libro de los Hechos, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy, hermano, hay gente que ha entregado sus vidas, siervos y siervas, como misioneros, como evangelistas, van a otras naciones, dejándolo todo. ¿No tendrán ellos un galardón más grande que aquellos otros que son cristianos y no han hecho nada? No pasa nada, son cristianos. Tienen su bendición, pero Dios no les va a dar el mismo galardón. No es correcto, sirve un Dios justo. La única forma en que nosotros venzamos a Satanás, dice la palabra, dice, sométete a Dios, resiste a Satanás y él huirá. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros normalmente? Resistimos a Satanás. Hermano, usted no va a poder resistir a Satanás si usted está en rebeldía contra Dios. Y estar en rebeldía contra Dios significa no obedecer a su palabra. Y todo lo que eso significa. Y obedecer a su palabra significa ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, un buen siervo, un buen líder, un buen pastor, no sé qué le estoy hablando. Todo lo que significa la palabra. Yo así adoro a Dios. Si yo me someto a Dios, obedezco su palabra. Resisto a Satanás, la tentación, me someto en el Espíritu y él huirá. ¿Por qué? Porque usted se está sometiendo a Dios. Versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Gozo en el cielo, hermano. Gozo en el cielo. Esto es como sacarse una piedra en el zapato. ¿Sí? Ha tenido una piedra en el zapato, ¿no? Molesta, hermano, molesta ahí y uno camina y molesta. Esto es lo que estaba haciendo Satanás en el cielo. Y por eso dice la palabra. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Porque en el cielo moran, sí, por supuesto, ahí dice. ¿Quiénes? Sus santos ángeles. Los millares de ángeles que hay en el cielo adorando a nuestro Dios. 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Una adoración constante. Alegraos, dice. Pero, dice, hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Y alégrense ustedes los que viven en los cielos. ¿Esto quiere decir que se habitará en el cielo? Hermano Crisa, además de los millares de ángeles, ¿se va a habitar en el cielo? Por supuesto,
por un periodo de tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, pero se va a habitar en el cielo. Pero recordemos que la perpetuidad, la eternidad no va a ser en el cielo, va a ser en la tierra. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero ¿quiénes están allá y quiénes son los que esperan? Pues los que esperan la redención total. Apocalipsis 6:11. Vamos a Apocalipsis 6:11. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poquito de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hasta esta altura la iglesia ya no está, entre el quinto sello y el sexto sello ya hubo el arrebatamiento. Pero en tribulación, en gran tribulación, va a seguir muriendo gente. Van a haber devastaciones, va a haber quebrantamiento, va a haber una predicación, va a haber un evangelizar, va a haber un glorificar a Cristo. Muchos van a resistir a la marca de la bestia, muchos morirán. Y tiene que desarrollarse todo este tiempo. ¿Para qué? Para, como lo dice el capítulo 6, versículo 11, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también debían morir o ser muertos como ellos. Mire Juan 4, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Mire esta palabra preciosa. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Claro. Es que tengo la nueva traducción viviente, por eso. Por eso me llamó la atención y dije, ¿por qué esta versión no me cuadra las palabras? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y también confíen en mí, dice nuestro Salvador Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. En la Reina Valera dice, muchas moradas hay. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar? ¿Acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Le está la nueva traducción viviente. Ahora, ese tiempo es el periodo para esperar, es el tiempo de luego las bodas, porque tiene que ocurrir todo esto. Tribulación, gran tribulación, ¿sí? La ira, el juicio, pero las bodas del Cordero. Y en las bodas del Cordero tienen que estar todos los invitados, y no van a estar todos los invitados hasta que se desarrolle todo este tiempo, todo este periodo. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Para ser más preciso, ¿cuál es el poco tiempo que tiene? 3 años y medio. No es más que eso. Y luego su condena. Ahora, ¿viene obrando, hermanos, desde el huerto del Edén? Sí. Pero ahora descendió y va a descender con gran ira. Además, recuerden que bajó a abrir el abismo, con todos los demonios que hay en todo en el abismo y que van a ser liberados en toda la tierra. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es ella? Israel. ¿A quién perseguirá? A Israel. Mateo 24, 22, 21, 22. Lo voy a leer. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Este es el versículo 20. Porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Literalmente van a ser 3 años y medio. Pero sin embargo el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Serán 3 años y medio exacto? No lo sé. ¿Serán acortados y van a ser apresurados? Sí, porque lo dice la palabra, pero ¿de qué manera entonces se desarrollarán los 3 años y medio? Desconozco. Tal vez el reloj se apresurará, avanzará más rápido, desconozco. Pero lo dice la palabra. Versículo 13. Esto es Mateo 24, del 15 al 22. Por lo cual, dice la palabra, estoy en el 13, ¿cierto? Sí. Por lo cual, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esto de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, Mateo 24, 15, lo encontramos en Daniel, capítulo 9, 27, capítulo 11, en la historia con Antíoco Epífanes, en la devastación del primer templo.
Y en el capítulo 12 también lo hallamos, esta abominación desoladora. Es una ofrenda, un holocausto que presentó ahí, completamente contrario a lo que presentan los sacerdotes o el sumo sacerdote. No obstante, va a haber otra abominación desoladora, porque cuando nuestro Señor Jesucristo habla acá de la abominación desoladora, hoy día no está el templo, y eso no ha ocurrido. Y eso lo vamos a abarcar en el capítulo 13, ¿sí? Una pincelada. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y aquí viene toda esa persecución que acabo de mencionarles, porque es gran tribulación. O sea, cuando Satanás baje, ¿sí?, en el periodo de la gran tribulación, cuando abra el abismo, salgan todos los demonios, la iglesia no va a estar. La iglesia no va a estar. En el periodo de la gran tribulación, la iglesia no va a estar, iglesia. Amados hermanos. Perdón, me quedan notas. Persecución contra el pueblo de Dios. Acá está Satanás y perseguirá a Israel. Esta es la persecución. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un varón. Ahora, ¿cómo la perseguirá? Si Satanás no es omnipresente. No, hermano, es un ángel caído, condenado y miserable. No tiene otro sentido. O sea, ¿cómo no tiene la omnisciencia, la omnipresencia? No lo tiene. ¿Cómo va a estar persiguiendo a todo Israel? A través de todos estos principados. A través de, recuerden la alianza que va a ocurrir, recuerden la bestia que se va a levantar, la que vamos a abordar en el capítulo 13. De esa manera se irán en guerra contra Israel, luego de que pasen estos 3 años y medio de paz y seguridad. Paz y seguridad, tribulación, guerra contra Israel, la gran tribulación. Esos 3 años y medio para que ellos entiendan que tienen que reconocer a Jesucristo como Salvador. Y ahí en medio de eso, sí, tribulación, en medio, abominación desoladora, estarán los 2 olivos, los 2 testigos que estudiamos el día de ayer, para dar comienzo a la gran tribulación, los 144,000 sellados y que estarán predicando a todo el mundo. Persecución contra el pueblo de Dios. Acá Satanás perseguirá a Israel. Dios, al igual que siempre, usa a Satanás con propósito, tal cual ocurrió con Job, que probó a Job usando a Satanás. Quien tentó, quien probó, quien hizo lo que hizo fue Satanás, sí, pero porque Dios se lo permitió. Acaba de ocurrir lo mismo, y el aguijón de la carne es de Pablo, exactamente lo mismo. Ese aguijón, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeteaba. Pablo dice que para que la grandeza de las revelaciones no hubiese soberbia, orgullo ahí en demasía, dice que le fue puesto un aguijón en la carne. Esto es una enfermedad, da para otro momento ese estudio más largo, aunque ya lo he profundizado en varias ocasiones. Le he puesto un aguijón, dice que lo abofeteaba. Era un aguijón que tenía de parte de Dios, pero dice un mensajero de Satanás. Es la obra de Dios, hermano. Pero también para forzar a su pueblo para llegar a Canaán. Recuerden que cuando salen de Egipto para llegar a tierra prometida, atrás le seguían los carros del faraón. Eso fue propósito de Dios. Los carros del faraón venían siguiendo, presionando para que avanzara el pueblo. Es así como usted y yo, hermano, muchas veces Dios nos tiene que forzar de una u otra manera o quebrantar la soberbia que tenemos para que de una vez por todas entendamos que quien se hace la voluntad en casa es papá y no usted ni yo. Punto, se acabó, le gusta o no le gusta. Y nos tenemos que someter a las autoridades, a los presidentes, al pastor, al líder, a papá, a mamá. Hermano, yo me someto. Si usted no lo hace, usted está entrando en rebeldía contra Dios. ¿No le gusta lo que le digo? Lo dice la palabra. Vaya y lea Romanos 13. Dios nos tiene que quebrantar, hermano, y a veces Dios usa principado. Lo vimos con Job, lo vimos con Pablo, lo vimos con la salida del pueblo de Egipto. Constantemente, Asiria, mi instrumento, dice el Señor. Isaías 10. Esta persecución terminará en que muchos quebranten su vida, quebranten su corazón y vuelvan sus corazones a Dios. Ese es el propósito, hermano. Más allá del juicio que va a haber hacia todas las naciones, también tiene que ver con quebrantar el corazón de aquellos soberbios altivos que han rechazado a Cristo como Mesías y el Evangelio. Mucha gente lo ha hecho. Mire, yo sé que muchos de nosotros podemos estar acongojados, tristes, angustiados por aquellos seres queridos que amamos. Pero permítame decirle algo. El arrebatamiento de la iglesia no va a ser el fin. Y si los cabezones de las personas que amamos, hermanos, son tan soberbios, van a tener que vivir esta situación. Lo que tenemos que rogar a Dios es que de alguna u otra manera Dios alcance sus corazones, ya sea antes o incluso después, y que alcancen esa salvación.
¿Cómo va a ser después? No sé, hermano, porque si hoy no lo hacen, después no sé cómo lo van a hacer, hermano. La gran tribulación es el proceso más terrible que va a vivir la humanidad. Nunca ha existido ni nunca existirá otra igual. La más terrible. No va a haber nadie, hermano, ni una iglesia como lo somos usted y yo hoy día, que predicamos, que traemos luz, que rogamos en oración a Dios por los presidentes, por los gobernadores, por las naciones, por las situaciones que están ocurriendo, por la gente que está pasando hambre, las familias que están muriendo, hijos que están perdidos sus padres en estas guerras. No va a estar la iglesia. Si bien es cierto, van a estar los 2 olivos, los 144.000 predicando. La libertad demoníaca que va a haber en aquel entonces va a ser tremenda. ¿Aún ahí va a haber salvación? Sí, impresionantemente. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo singular, singular es 1. Tiempos, con S, plural, pueden ser 2 o más, pero lógicamente son 2 porque es 1 más 2 son 3 y luego dice y la mitad de un tiempo. Si tiempo es 1, la mitad es medio, entonces tiempo 1, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 y medio. O sea, son 3 años y medio, o sea, son 42 semanas, o sea, son 1260 días, etc, etc, etc. A lo largo de la historia, los judíos han enfrentado una cantidad desproporcionada de odio y persecución como ningún otro pueblo, hermano. El pueblo judío, el pueblo israelita, durante toda la historia, todos estos imperios, toda la historia de la humanidad, usted se pone a ver la historia de la humanidad y ningún otro pueblo ha sufrido la devastación, la persecución de imperios tremendos sobre una nación que hoy día es nación. Hermano, hace poco menos de 80 años. Porque antes de eso, imagínense, Chile tiene 200 años de independencia y un poquito más. Muchos de los países de los que estamos acá reunidos tienen aproximadamente esa edad. 200 años de independencia. O sea, hace 200 años se constituyeron nuestras naciones. Israel tiene menos de 80 años. Durante toda la historia de Israel ha sido un pueblo. Un pueblo. Y es el eje central de toda la tierra. Es el pueblo de Dios. Son los escogidos. Son las primicias. Es ahí donde sale del linaje de la tribu de Judá, de donde viene nuestro Salvador Jesucristo. Por eso tenemos que bendecir a Israel. Aunque no entendamos las situaciones que estamos viviendo. Todo esto es necesario que acontezca. ¿Es devastador? Sí. ¿Es desesperanzador? Sí. ¿Es angustiante para aquellos que viven en aquella zona? Sí. Pero todo esto, hermano, está profetizado en la palabra. Esta realidad refleja una profecía bíblica que advierte sobre el sufrimiento del pueblo judío. Se sugiere que Satanás, incapaz de dañar directamente al Hijo, a Jesucristo, busca herirlo a través de su conexión con el pueblo judío, a quien ha atacado constantemente siglos tras siglos. Cuando acá dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase, estas alas tipifican algo así rápido, ¿sí? Como libertar la gran velocidad, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Mire, Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es este? Es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia cristiana. Es Saulo camino a Damasco, yendo a apresar más cristianos. Autor intelectual, hermano. Aún Saulo fue parte de esta persecución que se le hizo a los cristianos. Y lo menciono porque ya vamos a ver versículos más adelante. ¿Qué tiene que ver esto? Satanás ha querido, de una u otra manera, cortar el propósito de Dios, haciendo su persecución a través del linaje
a través de la historia y siglo tras siglo sobre el pueblo de Dios, la nación de Israel. Hoy una nación, antes un pueblo. Las dos alas de águila tipifica con la rapidez con la cual Dios guarda a su pueblo, hermano. Tenemos que estar confiados y de esa manera también protege, guarda, provisiona a su iglesia. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Este es Moisés hablando al pueblo de parte de Jehová, diciendo, ¿se dieron cuenta cómo los liberté, cómo los traje rápidamente? Dice, sobre alas de águila. Entonces eso tipifica estas alas de águila en este versículo 14 con la rapidez con que el Señor nos guarda, nos protege. Hermano, ¿sabe cuántas cosas Dios nos ha libertado que no tenemos la menor idea? El otro día en el live de mi hermanito David, evangelista, él contaba una historia y yo daba gloria al Señor, porque vivió una situación tan tremenda, hermano, en que Dios revirtió de una manera impresionante. Dios hizo un milagro a través de su mamá. Y daba gloria a Dios, hermano, porque cuántas veces Dios tal vez ha guardado, ha protegido nuestra vida de situaciones que nosotros no deberíamos estar acá. Ni usted ni yo. Y no tenemos la menor idea de cómo Dios ha enviado a sus ángeles, aun cuando éramos rebeldes, aún incluso. Aún cuando estamos en la locura, hermano, sin Cristo en nuestro corazón, aún así. Donde sustentada por tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Versículo 15. Esto es Apocalipsis 12, versículo 15. Y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Interesante esto, una serpiente echando agua como un río de su boca. Y la serpiente arrojó de su boca. Esto no es literal, es simbólico, como gran parte de lo que es Apocalipsis. Es metafórico, ¿sí? Lo que estos versículos nos quieren decir tiene que ver con la guerra que hará contra la nación de Israel. Las fuerzas del mal que son de Satanás, y esto tiene que ver con aquellas naciones que se levantarán contra Israel. Recuerde que no solamente va a estar esto demoníaco, sino que también en aquellos gobiernos que serán 10 reyes, 10 presidentes que se unirán, que darán lugar a la bestia que vamos a ver el día domingo en este capítulo 13, y que harán devastación contra Israel y que se van a alentar, y está la profecía de Gog y Magog, etc., etc., etc. Esto ya ha ocurrido antes. Jeremías 46, del 7 al 8, esto es Egipto. Jeremías 47, versículos 2 y 3, esto es Babilonia. Isaías capítulo 8, 7 y 8, Asiria, entre muchos otros imperios más. 17. Aquellos que me estén viendo, recuerden que queda completa y absolutamente grabado en mi canal de YouTube. Por aquellos que si no alcanzan a notar nada, no se preocupen. Después pueden verlo nuevamente en YouTube y ver las veces que ustedes lo deseen. Y anotar y tomar todo lo que ustedes gusten. Quiero ir avanzando, así que solamente présteme atención. Último versículo. Y esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo, ¿sabe por qué? Porque este versículo es muy sacado de contexto. Leámoslo. Versículo 17 y último. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Se llenó de ira contra la mujer. Fue resguardada. Fue llevada al desierto. Es sacada rápidamente sobre alas de águila, dice la palabra. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No pudo contra Jesucristo. No pudo contra la nación de Israel. Ahora se levantará contra el resto de la descendencia de ella. La pregunta es, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Y el conflicto de este versículo, que yo vi hace poco a un varón, a un siervo de Dios, contradiciéndose porque anterior, y que no pasa nada, hermano, estamos llenos de contradicciones, Es más, si usted cree que yo estoy equivocado, presénteme un estudio serio, por favor. No me diga, no, es que yo creo que usted está equivocado. No, hermano, por favor, un estudio serio, lo hablamos interno porque va a ser de bendición para mi vida. Más sobre todo, si soy maestro, enseño, exhorto la palabra, y si usted cree que estoy errado, usted seriamente y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo me presentará su trabajo, lo estudiaremos, abordaremos a través de la Biblia, no el que yo creo, y yo puedo retractarme, no tengo ningún problema.
Pero el problema es que este varón se retractó de un conocimiento de algo que había dicho anteriormente, que era lo correcto, y que cuando llega a este versículo, le generó conflicto. ¿Por qué? Porque dice, el dragón va a hacer guerra contra Israel, ¿sí o qué? Amén. Ok, y luego dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia, por lo cual la iglesia va a estar en la gran tribulación. Hermano, pero, ok, si fuese así, entonces explíqueme por qué no me cuadra con el resto de los estudios que hemos venido realizando, con el resto de pasajes donde vemos literalmente como la iglesia es arrebatada anteriormente. No me cuadra. Si usted tiene dos versículos que no le cuadran, es porque no estamos estudiando bien. Ahora, si yo tengo 40 versículos, 70 versículos de una teoría, que la teoría es que, hermanos, este lápiz es rojo, 40, 70 versículos, que este lápiz es rojo, y de pronto me sale un versículo que me dice que este lápiz es azul, yo digo 40, 100 versículos contra uno, acá no estoy entendiendo, algo está pasando. ¿Sí? Y tengo que desarrollar este versículo bien para comprender lo que está pasando. Y acá lo vamos a desarrollar. ¿Quiénes son aquellos que guardan el testimonio? Sí, porque la iglesia ya fue arrebatada, hermano. Antes de la gran tribulación, esto yo lo vengo estudiando hace bastante rato. No es porque simplemente lo diga yo, porque la palabra nos ha entregado esta información. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses. También habla de arrebatamiento, Primera Corintios. Daniel, Mateo 24, ahora estamos estudiando Apocalipsis. Estudiamos el arrebatamiento que tipifica en el capítulo 4, entre el quinto y el sexto sello del capítulo 6. Todo esto, hermano, para entender que la iglesia no pasará gran tribulación. No pasará. Pero, hermano, Cristo acá dice que la guerra contra los que guardan los mandamientos. Entonces, si no es la iglesia, ¿quiénes son? No puede ser por lo que estos cristianos, esto no, ¿sí? Pero dice que guardan mandamientos. Ok, volvamos un poquito, un par de capítulos más atrás. ¿Quiénes son los 144.000 sellados? Son judíos. ¿No es descendencia? Sí, pues eran judíos. En el 14 nos va a traer más luz incluso, porque en el 14 también habla de estos 144.000. Y no solo son los 144.000, sino de todo el resto de iglesia que aparecerá, que nacerá en aquel entonces en gran tribulación, porque va a haber mucha gente que se va a arrepentir. Y recuerden que son los que van a luchar y los que van a morir, aquellos que van a estar inscritos en el libro, escrito en su nombre en el libro de la vida, que no adorarán a la bestia, ni recibirán la marca, ni en su frente, ni en sus manos. Van a ser salvos por medio de la predicación de estos 144.000 Pablos, hermano. Porque si Pablo era celoso, cuadrado, antes de ser Pablo, será Saulo, y cuando fue el apóstol Pablo, hermano, la trascendencia, cómo Dios le usó para la gloria de Cristo, imagínense 144.000 judíos ortodoxos, con lo testarudo y porfiado que son, van a entregar su vida, hermano, completamente para la obra de Cristo. Son aquellos los que son mencionados en este capítulo 17. Porque la iglesia no va a estar. Tenemos que recordar que va a haber salvación. Mateo 24, 22 dice, y si en aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Aquellos días cuándo? Este Mateo 24, 22 es en el contexto de la gran tribulación. Por lo cual los días que van a ser acortados va a ser gran tribulación. ¿Y van a ser acortados para qué? Para que sean salvos. ¿Cuál es escogido? Todos ellos. Recordemos que al ángel se le pide que no toque nada de lo natural, nada de la naturaleza, nada de lo verde, hasta que sean sellados los 144.000. Eso después no ocurre. Ya en el séptimo sello y en las trompetas, ahí comienza la devastación a todo lo natural. La tercera parte del mar, la tercera parte de las cosas verdes, de los árboles, todo eso ya lo estudiamos. Entonces, quise traer luz a este versículo 17, porque probablemente usted lo vaya a escuchar, o lo ha escuchado en algunas ocasiones, que la iglesia se queda porque Satanás va a hacer guerra contra ellos. La iglesia ya va a ser arrebatada, ya fue arrebatada. Nosotros no estaremos acá. Si usted se quiere quedar, es problema suyo.
Eh, Amados hermanos, estoy completo y dispuesto a su disposición. Dudas, preguntas, consultas. Y es así como finaliza este episodio. Espero que haya bendecido sus vidas. Ya estamos cada vez más cerca de este libro maravilloso que te ha traído una revelación y una bendición tan linda a nuestras vidas. Recuerden, estudios bíblicos a diario. 9 a.m. devocionales, 21 horas estudios bíblicos. Hoy por hoy estamos en Apocalipsis. Acá en este código QR usted puede encontrar todo y cada uno de mis redes sociales, material que también estoy regalando, compartiéndoles para que me siga y me apoye a través de cada una de ellas. Con este mismo logo, con este mismo nombre, en cada una de ellas, Cris Armesa. He aquí su siervo, a su servicio. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.